Tú no eres familia, quédate en el jardín. La voz de mi suegra, Minerva, fue un susurro helado, un cuchillo delgado de obsidiana que se deslizó entre mis costillas con una cortesía practicada. No gritó. Nunca gritaba. Era demasiado elegante para eso. Su veneno siempre se administraba con una sonrisa. Estábamos en el arco de piedra tallada de la hacienda El Mirador, la entrada a la casa principal. Adentro, la música de un cuarteto de cuerdas flotaba sobre el murmullo de la gente importante, mezclándose con las risas y el tintineo agudo de las copas de champán. Afuera, en el vasto jardín principal, 200 invitados, la élite de la Ciudad de México, comenzaban a tomar sus lugares para la cena de la boda de mi cuñada, Fabiola. El aire de Valle de Bravo, siempre fresco, empezaba a enfriar en serio. La laguna enviaba ráfagas de viento que olían a pino y a tierra mojada, y mi vestido de seda color esmeralda no ofrecía protección alguna. Solo quería entrar por mi chal. ¿A dónde crees que vas, Aurelia? La voz de Minerva me detuvo en seco. No me tocó, no físicamente. Solo usó esa mirada de acero que había perfeccionado durante 62 años de privilegio incuestionable. Sus hermanas, un trío de arpías vestidas de diseñador idéntico, observaban detrás de ella, sonriendo con complicidad, como un coro griego esperando la tragedia. Suegra, buenas noches, dije, manteniendo mi voz neutral. Era una máscara que había tardado 5 años en perfeccionar. Solo vengo por mi chal. Lo dejé en el salón azul. Empieza a hacer frío. Minerva soltó una risa corta, un sonido seco, como de papel de lija. ¡Ay, querida! ¡Qué despistada! Siempre tan despistada. Me dio una palmadita en el brazo, un gesto que parecía maternal pero que se sintió como una bofetada. La casa principal, dijo, bajando la voz a un tono de confidencia conspiradora, es solo para la familia. Enfatizó la palabra como si fuera un club exclusivo, un linaje de sangre pura al que yo, una Manrique de Querétaro, jamás tendría membresía. ¿Los invitados, y los demás? Su mirada me barrió de arriba abajo, deteniéndose un segundo en mis zapatos, se quedan en el jardín. Hay calentadores por todas partes, no seas exagerada. No queremos que la gente importante piense que cualquiera puede entrar y salir, ¿verdad? Fue entonces cuando me tomó del brazo. Sus uñas perfectamente cuidadas, pintadas de un rojo sangre, se apretaron un poco, solo un poco. Un recordatorio de poder. Y me susurró esa frase. Tú no eres familia, quédate en el jardín. Busqué con la mirada a mi esposo. A Silvano. Estaba adentro, a no más de 5 metros de distancia, hablando con un primo. Vio la escena. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi su incomodidad. Vi su súplica silenciosa, por favor, no hagas una escena. Vi su cobardía. Y entonces, lo vi hacer el gesto que definió nuestros 5 años de matrimonio. Se encogió de hombros. Un gesto minúsculo, casi imperceptible, que gritaba, ya conoces a mi mamá. Aguanta. No es para tanto. Y se dio la vuelta. Se rió de un chiste que le contó su primo. Continuó bebiendo su champán. Ese encogimiento de hombros. Ese fue el verdadero insulto. No fue el veneno de Minerva. Fue el silencio de mi esposo. Me quedé quieta. Mi sangre no hirvió. Se volvió hielo. Dejé de sentir el frío. Dejé de sentir nada. Miré a Minerva, que seguía sonriendo, triunfante. Luego, por encima de su hombro perfectamente peinado, miré la puerta de roble macizo. Una puerta por la que yo había pagado 120.000 pesos a un artesano en Oaxaca para que la restaurara. Miré las bugambilias que trepaban por la pared de piedra, las mismas que yo había elegido tras meses de buscar el tono exacto de magenta. Miré la lámpara de hierro forjado que colgaba del techo del arco, una pieza del siglo XVIII que yo había encontrado en un mercado de pulgas en San Miguel y que había mandado a recablear. Todo esto. Mío. Respiré, hondo.
El aroma del jazmín y la tierra mojada. Y entonces, sonreí. No fue una sonrisa cálida. Fue la sonrisa de una computadora que acaba de terminar un cálculo complejo y ha encontrado la única solución lógica. Entendido, suegra, dije, mi voz sonando peligrosamente tranquila. Quédese tranquila. No molesto más. Disfruten. Me di la vuelta. Caminé con gracia, sin prisa, sintiendo el pasto húmedo bajo mis tacones. Caminé de regreso hacia el jardín principal, sintiendo sus miradas victoriosas perforando mi espalda. Apenas doblé la esquina, fuera de su vista, me detuve detrás de una enorme columna de cantera rosa. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era adrenalina. Saqué mi teléfono. No había cobertura de celular decente aquí, por supuesto. La señal era pésima en estas montañas. Por eso yo había instalado un sistema de wifi de grado militar en toda la propiedad. Busqué el contacto, don Rosendo. Rosendo era el administrador de la hacienda. Mi empleado más leal. Mi pulgar se movió rápido. No llamé. Escribí. Rosendo. Inicie el protocolo, tormenta roja. Fase 1 de enero de 2030 minutos. Presioné enviar. El mensaje se marcó como leído, casi al instante. Guardé el teléfono. Alisé mi vestido. Y caminé hacia el jardín, lista para ver el espectáculo. Tormenta roja, era nuestro código interno para una emergencia grave. Un incendio. Una falla eléctrica catastrófica. Un invitado VIP que se volvía violento. Nunca, en los 2 años que llevaba operando el mirador, lo había usado. Ciertamente, nunca imaginé que lo usaría contra mi propia familia política. Pero es que, como Minerva acababa de dejar claro, yo no era familia. Durante 5 años, había vivido una doble vida. Para el mundo de los negocios, yo era, a Manrique, la fundadora y CEO de Manrique Steraschens, una firma de bienes raíces de lujo especializada en rescatar propiedades históricas. Era una figura misteriosa, odiaba las fotos, nunca daba entrevistas y dejaba que mi trabajo hablara por mí. Mis propiedades, 12 hasta la fecha, eran joyas arquitectónicas que se rentaban por millones. Pero para la familia de Alba, yo era simplemente Aurelia de Alba, la esposa de Silvano. Una provinciana bonita, de Querétaro, sin apellido ni conexiones, que había tenido la increíble suerte de atrapar al hijo de oro de una de las familias más importantes, léase, ricas y snobs, de las Lomas, en la Ciudad de México. Silvano, mi esposo, sabía que yo trabajaba. Creía que tenía una pequeña boutique de diseño de interiores. Una cosita linda para mantenerme ocupada. Nunca le corregí. Nunca supo la escala. Nunca supo que el edificio de oficinas en Reforma donde él trabajaba como director de marketing era, de hecho, mío. Yo era la casera que firmaba sus cheques de nómina indirectamente. Este secreto no había nacido por malicia. Había nacido como una prueba. Vengo de una familia de clase media en Querétaro. Mis padres, ambos maestros de escuela pública, me dieron amor infinito, pero siempre batallamos con el dinero. Recuerdo vívidamente tener 12 años y ver a mi padre mirando el motor descompuesto de nuestro viejo Datsun bajo la lluvia, con los hombros caídos, mientras mi madre lloraba en silencio en la cocina porque no teníamos los 1000 pesos para arreglarlo. Ese día juré que yo nunca dependería de nadie. Que la seguridad financiera sería mi armadura. Construí mi imperio, ladrillo por ladrillo, para estar a salvo. Cuando conocí a Silvano en una galería de arte, me enamoré de su encanto, de su risa fácil. Pero yo quería saber. Tenía que saber. ¿Él amaba a Aurelia, la mujer que citaba a Sor Juana y amaba los chilaquiles picantes? ¿O solo se sentiría atraído por Manrique, la mujer que podía comprar el edificio donde él trabajaba? Así que mantuve el secreto. Y durante 5 años, observé. Esperé. Esperé que él, alguna vez, una sola vez, me defendiera de su madre. Esperé que me eligiera a mí.
Pero cada reunión familiar era una nueva exhibición en mi museo privado del dolor. La primera exhibición fue la primera vez que cené en su casa en Las Lomas. Una casa enorme, fría, llena de mármol y arte que valía millones, pero sin un solo libro. Minerva presidía la mesa. Me miró de arriba abajo, su sonrisa tensa. ¿Mandique? ¿Mandique, de dónde?, preguntó, arrastrando las palabras. De Querétaro, señora, respondí, con la voz firme. Ah, dijo, y su sonrisa se apretó. Querétaro. Qué pintoresco. Mi chofer es de por allá. Bueno, Aurelia, al menos eres bonita. Eso siempre ayuda. Silvano se atragantó con su vino y cambió el tema al fútbol. Ese, al menos eres bonita, fue la primera piedra. La segunda exhibición fue el acuerdo prenupcial. Estábamos en una sala de juntas de caoba que olía a dinero viejo, en el despacho de los abogados de la familia de Alba. Minerva estaba allí, aunque no tenía por qué. Insistió en sentarse junto a Silvano. Es solo para proteger el patrimonio de Silvano, querida, me dijo, dándome palmaditas en la mano, su pulsera de diamantes brillando. Ya sabes, con estas chicas oportunistas de provincia, no que tú lo seas, claro, añadió, guiñándome un ojo. Es solo, un seguro. Uno nunca sabe. Mi abogado, un tiburón de la Ciudad de México que conocía mis finanzas al centavo, me dio una patada por debajo de la mesa para que no me riera. Vio el estado de cuenta de Silvano. Vio el mío. Tuvo que morderse la lengua con tanta fuerza que casi sangra. Firmé el acuerdo de separación de bienes, sin leerlo, con mi mejor sonrisa. Lo que sea mejor para Silvano, suegra. Confío plenamente en usted. Esa firma fue la mejor inversión de mi vida. Minerva, en su arrogancia, había construido un muro legal impenetrable alrededor de mis millones, protegiéndolos de su propio hijo. La tercera exhibición fue la primera Navidad como matrimonio. Estábamos en la sala de estar de Minerva, rodeados de regalos absurdamente caros. En el intercambio familiar, Fabiola, la princesa, recibió un brazalete Love de Cartier y chilló de gusto. Las tías recibieron mascadas de Hermès. Silvano recibió un reloj Rolex. Me tocó mi turno. El regalo era de Minerva. Era pequeño, envuelto en un papel genérico. Lo abrí. Era un libro. Un libro de bolsillo titulado La guía de la perfecta anfitriona. Para que aprendas cómo se hacen las cosas en la capital, querida. Minerva me lo entregó con una sonrisa radiante. Vi que el otro día pusiste los tenedores de la ensalada al revés. Sé que en provincia son diferentes. No te preocupes, aquí aprenderás. Silvano se rió, una risa nerviosa. ¡Ay, mamá! ¡Qué ocurrente! Sentí que la cara me ardía, pero solo sonreí y dije, gracias, suegra. ¡Qué detalle! La cuarta exhibición, y quizás la más dolorosa, fue cuando mis padres vinieron a visitarnos por primera vez. Mis padres, los maestros jubilados que me dieron todo. Ahorraron durante meses para el viaje. Los invité a cenar a un restaurante elegante en Polanco con Minerva y mi suegro. Minerva llegó tarde. Apenas saludó a mis padres. Mi padre, un hombre orgulloso y educado, intentó hablar con ella sobre historia, su pasión. ¿Así que usted era maestro?, dijo Minerva, interrumpiéndolo mientras miraba el menú. ¡Qué noble! Me imagino que la paga es terrible. ¿Verdad? Silvano, querido, pide el Dom Perignon. Durante el resto de la cena, habló por encima de ellos, quejándose del servicio, hablando de su último viaje a París, tratando a mis padres como si fueran invisibles. Vi a mi padre encogerse en su asiento. Vi a mi madre parpadear rápido para no llorar. Silvano no dijo nada. Esa noche, lloré en silencio en el baño. Y luego, estaba la hacienda El Mirador. La compré en una subasta bancaria hace 2 años. Estaba en ruinas. Era un cascarón hermoso y olvidado,
devorado por la naturaleza. Invertí millones de dólares, meses de mi vida, en restaurarla. Contraté a los mejores artesanos. Traje muebles de todo el mundo. Don Rosendo, el administrador, era el tataranieto de los dueños originales. La hacienda había estado en su familia por generaciones hasta que su abuelo la perdió en una mala apuesta. Cuando la compré, él estaba allí, trabajando como velador, cuidando los huesos de su legado por un sueldo miserable. Vio mi pasión. Vio cómo trataba la piedra, cómo respetaba la historia. Cuando le ofrecí el puesto de administrador general, con un sueldo de 6 cifras y una participación en las ganancias, lloró. Su lealtad hacia mí no era la de un empleado, era la de un hombre al que le habían devuelto el alma. Él era el único que me llamaba patrona. Irónicamente, la boda de Fabiola aquí fue idea mía. Hace 6 meses, en una de esas cenas de domingo insufribles, Fabiola, la niña dorada de la familia, se quejaba. O sea, no encuentro ningún lugar a mi altura. Todo está súper naco. ¿Y el mirador, en Valle de Bravo?, sugerí casualmente, sirviéndome más ensalada. Escuché que es el lugar más exclusivo ahora mismo. Casi imposible de conseguir. Fabiola investigó. Y, por supuesto, se obsesionó. Era el lugar de moda. Entonces empezaron las quejas de Minerva. Es un robo, me gritó por teléfono, como si yo tuviera la culpa. $50.000 solo por la renta del lugar. ¡Qué abuso! Es más de lo que gasté en mi última camioneta. Seguro los dueños son unos nacos con dinero que se creen la gran cosa. Y entonces, la orden, Aurelia, habla tú. Eres buena con esas cosas de diseño. Llama y exige un descuento. Usa el apellido de Alba. Diles que somos gente importante. Que no se pasen de listos. Consígueme un 30%. Así que llamé. Rosendo, le dije por mi línea privada, soy yo. Mi cuñada se casa. Necesito que les hagas un descuento. El de, amigos y familia, punto. Rosendo, profesional como siempre, solo preguntó, ¿cuánto, patrona? 50%, dije. Y Rosendo, la factura, los correos, todo, sale a tu nombre. Como gerente. Yo no existo. Hubo un silencio. Como usted ordene, patrona. ¿Está segura de esto? Su voz sonaba, triste por mí. Segurísima, respondí. Esa noche, Minerva estaba triunfante. Hablé con el gerente ese. Un tal Rosendo. Al principio se puso difícil, pero le recordé quiénes éramos. Le dije que mi esposo era amigo del gobernador. Y tembló. Nos dio el 50%. ¿Ves, Aurelia? Así se manejan las cosas. Con apellido. No con sonrisitas. Sí. Yo lo veía perfectamente. Mi prueba de 5 años estaba llegando a una conclusión muy clara. Y esta noche, con su «Quédate en el jardín», Minerva acababa de firmar el acta de defunción. La fase 1 estaba por comenzar. Estaba en el jardín general, de pie junto a una fuente de cantera que yo misma había rescatado de una iglesia en ruinas en Puebla. Hacía frío. Un frío húmedo que se calaba hasta los huesos. Mi vestido de seda era inútil. Me abracé a mí misma, observando la casa principal. Era una fortaleza de luz y calor. A través de las ventanas de cristal biselado, podía ver a mi esposo, Silvano. Estaba riendo, con una copa de champán en la mano, ajeno al frío, ajeno a mí. Estaba en el círculo cálido de su madre y sus tías. El lugar al que yo no podía entrar. Durante 5 años me había dicho a mí misma que su debilidad no era malicia. Que su mamitis era una condición cultural, algo que el amor y la paciencia podrían curar. ¡Qué ingenua! La paciencia solo había servido como permiso. Mi silencio solo le había enseñado que yo podía aguantar todo. Que mi amor era incondicional, es decir, gratis.
Sentí el fracaso de mi estúpida prueba de 5 años como un peso físico en el pecho. No solo me había fallado él, yo me había fallado a mí misma, traicionando a la niña de 12 años que juró nunca depender de nadie. Y aquí estaba, temblando de frío en mi propia propiedad, excluida por la familia del hombre que ni siquiera pagaba su propia renta. ¡Ay, Aurelia! ¿Sigues aquí? ¡Qué terca! La voz chillona de Fabiola, la novia, me sacó de mi trance. Venía caminando por el césped con sus damas de honor, un grupo de chicas idénticas de las lomas, todas riendo, con las mejillas sonrojadas por el alcohol. Su vestido de novia, un veraguán carísimo, se arrastraba por el pasto húmedo. «¿Te castigó mi mamá?», dijo, sin una pizca de empatía, solo burla. «¡Qué oso! Te dije que ese vestido era demasiado provinciana. Verde». «¿En serio?». «Pero bueno». Me limité a mirarla. El frío había adormecido cualquier respuesta ingeniosa que pudiera tener. «Felicidades, Fabiola. Te ves hermosa». Ella hizo un gesto displicente. «Sí, sí, obvio». «Oye», se acercó, bajando la voz como si me fuera a contar un secreto de estado. Su aliento olía a champán caro. «¿Ya que estás aquí parada sin hacer nada?». Esa frase. La segunda vez en una noche. «¿Ya que estás aquí parada sin hacer nada? ¿Puedes hacerme un favorzote? Es que es una emergencia». Se me rompió el broche del tirante, dijo, señalando su hombro. «Ya sabes, el que sostiene él, bueno, da igual. Se está cayendo. ¿Puedes ir rápido a la cocina de servicio y pedirle a alguien que me traiga un segurito? Un imperdible, pues». «Es que si voy yo», miró con horror hacia el área de servicio, una carpa blanca elegante pero claramente, para el staff, todos me van a ver, y qué pena. «Huelen a grasa». «Sí». «Ándale». No me lo estaba pidiendo. Me lo estaba ordenando. Como a una empleada. Como a una sirvienta. Antes de que pudiera responder, una de las amigas de Minerva, una mujer con cara de bulldog y un collar de perlas del tamaño de un chicle, se acercó, tambaleándose ligeramente. «Fabiola, querida. Te ves divina. El lugar está espectacular, aunque un poco frío». «Oye», me señaló con su copa de champán, derramando un poco. «¿Ella es tu wedding planner? La he visto corriendo por todas partes muy estresada. Dile que se relaje». Fabiola me miró. Miró a la amiga de su madre. Y en lugar de decir, «No, tía, es mi cuñada, la esposa de mi hermano», simplemente se rió. Una risita nerviosa. Se encogió de hombros. «Algo así. Algo así. Esa fue la gota». «No. Esa fue la inundación». El hielo en mis venas no se rompió. Se expandió. La prueba de 5 años no solo había fallado, había explotado. Toda la esperanza, toda la paciencia, todo el amor que había usado como excusa para aguantar, se evaporó. Se acabó. Ya estuvo bueno. Ya no estaba Aurelia de Alba, la esposa paciente, la provinciana bonita. Solo quedaba a Manrique, la dueña de todo lo que pisaban. La patrona. Le di a Fabiola la sonrisa más dulce y brillante de mi vida. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Claro que sí, cuñadita», dije, mi voz sonando extrañamente ligera y cantarina. «Un segurito». «¿Qué emergencia?». «No te preocupes. Voy por él enseguida. Tú no te muevas». «Ay, mil gracias, eres un amor», dijo, dándose la vuelta, ya olvidándose de mí, gritando a sus amigas sobre la luna de miel en Bali. Caminé con paso rápido y firme hacia el área de servicio. Los guardias de seguridad en la entrada, mis empleados, me vieron venir. «Buenas noches, patrona», dijeron al unísono, abriéndome el paso. Ignoré la cocina. Fui directo a la carpa de operaciones donde Rosendo estaba monitoreando todo. Estaba hablando por un radio.
¿Rosendo? Él se giró. Su rostro, normalmente sereno, estaba tenso. ¿Patrona? Recibí su mensaje. Fase 1 de enero, 10 minutos. ¿Correcto? No, dije, mi voz cortando el aire. Cancela la fase 1. Ya no hay tiempo. Rosendo parpadeó. ¿Cancelar? ¿La señora Minerva cambió de opinión? Oh, no, dije. Rosendo, pasamos directo a la fase 3. Completa. Los ojos de Rosendo se abrieron de par en par. Se quitó las gafas, un gesto que solo hacía cuando estaba profundamente sorprendido. Pero, patrona, con todo respeto, la fase 3 es el corte total. Es audio, luces de cortesía, y las barras premium. ¿Estás segura? Absolutamente, dije. Dile a la banda de salsa que su contrato terminó hace 10 minutos. Que hubo un incumplimiento de pago por parte del cliente. Entendido, dijo, una chispa de comprensión en sus ojos. Dile a todas las barras que el Don Julio de 1942, el Moet y todo el licor importado, misteriosamente, se acabó. Que solo sirvan el ron de la casa. El más barato que tengamos. Entendido. Me detuve en la puerta. ¿Y Rosendo? Él esperó. ¿Recuerdas esa falla en el sistema de riego que reportamos la semana pasada? ¿La que afecta al jardín principal? Rosendo me miró. Una lenta sonrisa, la primera en toda la noche, empezó a dibujarse en su rostro. Claro que sí, patrona. La que moja, exactamente el área de las mesas principales. La que tiene esa presión endemoniada. Qué inconveniente, dije. Una lástima que vaya a ocurrir justo ahora. Ejecuta. Será un absoluto placer, patrona, dijo Rosendo, tomando su radio con renovada energía. Subí por la escalera de servicio, la que usaba el personal de limpieza, y entré a la casa principal. Caminé por el pasillo de mármol pulido, pasé frente al salón azul donde Michal seguía esperándome, ahora me daba risa, y subí a la suite principal. Mi suite. La que mantenía cerrada con llave para mi uso personal. Abrí las puertas dobles del balcón privado. Tenía una vista perfecta, como un palco de ópera, de todo el jardín. 200 invitados sentados en mesas redondas, bajo un cielo estrellado y una iluminación ambiental perfecta que había costado una fortuna. El murmullo de la élite de la Ciudad de México. Brindé hacia ellos con una copa imaginaria. Salud. Y entonces, comenzó la fase 3. El primer indicio fue la música. La banda de salsa, compuesta por 12 músicos espectaculares, que costaron una fortuna, pagada por mi suegro, estaba en medio de La vida es un carnaval. La gente empezaba a animarse. El solo de timbales era vibrante. Y de repente, un acople de sonido agudo, como el de un gato siendo estrangulado, silenció a la multitud. Y luego, nada. Silencio absoluto. Tan repentino que se podían oír a los grillos y el viento helado. La gente se miró, confundida. ¿Era parte del show? La banda, siguiendo instrucciones al pie de la letra, simplemente bajó sus instrumentos y comenzó a empacar. Metódicamente. Guardaron las trompetas, desenchufaron los teclados. Vi a Minerva, sentada en la mesa de honor, levantarse de un salto. Su vestido rojo de diseñador era una mancha de furia en la oscuridad. Corrió, todo lo que sus tacones Louboutin le permitían sobre el pasto, hacia el escenario. ¿Qué diablos están haciendo? Su voz chillona llegó hasta mi balcón. Les pagué para tocar hasta las 2 de la mañana. En efectivo. Vuelvan a tocar. Es una orden. El líder de la banda, un hombre corpulento y profesional al que yo respetaba mucho, se encogió de hombros, imitando perfectamente el gesto que mi esposo me había dedicado antes. Lo siento, señora, dijo, con una voz lo suficientemente alta para que las mesas cercanas oyeran. El gerente, don Rosendo,
nos informó que el cliente miró directamente a Minerva, tiene una disputa de pago. No podemos continuar sin que se liquide el adeudo. La cara de Minerva se puso de un tono de rojo más oscuro que su vestido. ¿Disputa de pago? ¿Sabe quién soy? Sabemos que somos músicos que no hemos cobrado, señora, dijo él, dándose la vuelta y desconectando un cable. El caos comenzó a extenderse. Los invitados murmuraban. ¡Qué oso! Se quedaron sin música. Pero si los de Alba están forrados, ¿cómo que no pagaron? ¡Qué naco, de verdad! Luego, vino el caos 2, el alcohol. La gente importante de la casa principal, aburrida por el silencio, comenzó a salir al jardín. Los invitados del jardín, ahora sin música, hicieron lo único que la gente rica sabe hacer cuando está aburrida, fueron en masa a las barras. Vi a uno de los socios de mi suegro, un hombre llamado Porfirio, que se jactaba de su colección de tequilas, pedir a gritos. Oye, joven. Deme un Don Julio de 1942, derecho, en copa de coñac, ordenó, chasqueando los dedos. Se acabó el 1942, señor, dijo el bartender, mi mejor empleado, instruido personalmente por Rosendo, y disfrutando cada segundo. ¿Cómo que se acabó? Imposible. Vi 20 cajas. Bueno, entonces un moet. Que sirvan champán. Hay que animar esto. También se acabó la champán, señor. El hombre golpeó la barra. Bueno, ¿qué carajos tienes? ¿Agua de Jamaica? El bartender levantó una botella sin etiqueta, con un líquido ámbar dudoso. Ron de la casa. ¿Gusta? Porfirio se acercó, olió la copa y casi vomitó. Esto huele a gasolina. ¿Qué porquería es esta? La indignación era palpable. Los invitados fresas, snobs, miraban el líquido barato como si fuera veneno. Esto es una porquería. ¿Qué evento tan naco? Nos invitan a Valle y nos dan alcohol de caña. Minerva se pasó de tacaña. Minerva, que había fracasado miserablemente con la banda, corrió hacia la barra, con el rostro desencajado. ¿Qué es esto? Exijo que saquen el buen licor. Yo pagué por barra Premium Internacional. Lo siento, señora, dijo el bartender, sin inmutarse. Don Rosendo cerró la cava principal. Dijo que se superó el límite de la tarjeta de crédito registrada. Mentira. Mi tarjeta no tiene límite, gritó ella. Y entonces, justo cuando su humillación estaba llegando al punto máximo, justo cuando estaba en el centro del jardín, bajo la luz de la luna, gritando, luciendo como una loca desquiciada, activé el caos 3. El golpe maestro. Un sonido siseante llenó el aire. PFFFT. Los aspersores. No los de niebla para refrescar. Los aspersores de riego industrial que yo había instalado para el césped. Chorros potentes de agua fría y reciclada de la laguna. El primer chorro le dio de lleno a la mesa principal. Los centros de mesa de orquídeas de 30.000 pesos volaron. Las tías de Silvano gritaron como si las estuvieran matando. Un segundo después, todo el jardín era un caos de agua y pánico. 200 invitados, vestidos con sus mejores galas de Gucci, Prada y Chanel, estaban siendo empapados hasta los huesos. Los peinados de salón de 5.000 pesos se deshacían. El maquillaje de alta gama corría por sus rostros. Las mujeres gritaban, los hombres maldecían. Varios resbalaron en el pasto que rápidamente se convertía en lodo. Fabiola, la novia, estaba de pie junto al pastel de 7 pisos. El agua golpeaba la obra maestra de azúcar, que ahora se derretía como un helado en el sol, creando un río de merengue blanco y flores de azúcar que se deshacían. Su grito fue animal, un sonido gutural de pura desesperación. Mi pastel. Mi pastel. Y Minerva. Minerva estaba en el centro de todo. Congelada en el lugar. Empapada. Su cabello, normalmente un casco laqueado perfecto, colgaba en mechones tristes sobre su rostro.
Su vestido rojo de diseñador se pegaba a su cuerpo, revelando la faja carísima que llevaba debajo. Parecía un gato ahogado y furioso. Levantó el rostro hacia la casa principal, aunque no podía verme en la oscuridad de mi balcón. Inútil, gritó, con una voz que rompió el sonido del agua. ¿Dónde está el gerente? Voy a demandar al dueño de este basurero. Voy a destruirlo. Dejé mi copa de vino vacía en la balaustrada. No, susurré al viento. No lo creo. Era hora de bajar. Era hora de presentarme. Bajé por la escalera principal de la casa. Me tomé mi tiempo. No corrí. Cada paso sobre el mármol pulido era deliberado. El caos afuera era una sinfonía de gritos, llantos y maldiciones. Los aspersores se habían detenido, pero el daño estaba hecho. El jardín era un lodazal. Los invitados corrían hacia la salida, temblando de frío, gritando a los bolas para que trajeran sus autos. Era una estampida de gente rica y mojada. En la entrada de la casa principal, bajo el arco de piedra donde todo había comenzado hacía menos de una hora, estaba la escena final. Minerva, Silvano y Fabiola, los tres empapados y temblando de una mezcla de frío y rabia pura, se enfrentaban a don Rosendo. Él estaba perfectamente seco, tranquilo, y flanqueado por dos de mis guardias de seguridad uniformados, que parecían muros de piedra. Usted pagará por esto. Minerva estaba fuera de sí. Su voz era un chillido agudo que apenas se entendía. Está despedido. Está muerto en esta industria. Y voy a hacer que metan al dueño de esta pocilga a la cárcel. Llámelo. Quiero al dueño aquí ahora mismo. Voy a escupirle en la cara. La dueña está aquí, señora de Alba, dijo Rosendo, con una calma profesional que solo enfureció más a Minerva. De hecho, ella está en la casa principal. Y fue ella quien dio todas las órdenes esta noche. Minerva se quedó boquiabierta. ¿Qué? ¿Estaba aquí? ¿Y vio todo esto? ¿Y lo permitió? Sus ojos enrojecidos escanearon la entrada. ¿Qué de la cara? ¿Qué baje esa cobarde? La voy a matar. No hay necesidad de que baje, suegra. Ya estoy aquí. Mi voz resonó en el arco de piedra. Clara, calmada y seca. Salí de las sombras de la casa principal. El contraste era delicioso. Ellos, goteando lodo, con el maquillaje corrido y el cabello pegado a la cara. Yo, impecable. Seca. Mi cabello perfecto. Mi vestido de seda esmeralda sin una sola arruga. Sostenía una copa fresca de vino tinto en la mano, la había tomado de la cava al bajar. Los dos guardias de seguridad, al verme, dieron un paso atrás y asintieron. Patrona. El silencio que cayó fue más ruidoso que los gritos de hacía un momento. Fabiola dejó de llorar. Solo hipaba, mirándome como si fuera un fantasma. Silvano, mi esposo, fue el primero en hablar. Su rostro estaba pálido, sus labios morados por el frío. Aurelia, ¿qué haces? ¿Cómo entraste? Mamá dijo que me quedara en el jardín, lo interrumpí, mi voz cortante como el hielo. Sí, la oí. Miré a Rosendo, que mantenía una expresión perfectamente neutral. Don Rosendo. ¿Podría ser tan amable de presentarme formalmente? Creo que hay una confusión. Rosendo dio un paso al frente. Su voz, fuerte y clara, resonó con autoridad. Con todo gusto, patrona. Esa palabra. Patrona. Vi a Silvano estremecerse. Minerva frunció el ceño, su cerebro empapado tratando de procesar la palabra. Señora de Alba, familia de Alba, continuó Rosendo, les presento a la señora Aurelia Manrique. La única dueña y propietaria de la hacienda El Mirador, y la fundadora y CEO de Manrique Steraschens. El mundo se detuvo. La mandíbula de Minerva literalmente cayó. Un sonido ahogado salió de su garganta. Fabiola soltó un «no», quejumbroso.
No, susurró Minerva. No. Es imposible. Me señaló con un dedo tembloroso, manchado de lodo. Tú. Eres una provinciana sin nada. Una muerta de hambre. Tú no tienes nada. Mientes, gritó Fabiola, encontrando su voz de nuevo. Estás loca. Mi mamá dijo que los dueños eran unos nacos con dinero. Tú no tienes dinero. Precisamente, dije, tomando un sorbo de vino. No, no puede ser. Minerva seguía negándolo, temblando, aunque el terror comenzaba a reemplazar la furia en sus ojos. Silvano. Dile algo. Dile a esta arribista que deje de mentir. Tú sabes que no tiene ni un peso. Silvano solo me miraba. Su rostro era un lienzo de pura incredulidad y pánico. Aurelia, ¿es verdad? ¿El mirador, es tuyo? ¿El edificio? Empezaba a conectar los puntos, todos los años de mis viajes de trabajo misteriosos, mis llamadas nocturnas, mi insistencia en la separación de bienes. Demasiado tarde. Antes de que pudiera responder, una voz nueva se unió a la conversación. Dios mío. Sabía que era usted. Un hombre, también empapado pero con una mirada de asombro, se acercó al círculo de luz. Era Gaspar Ferrer, el arquitecto más famoso de México. Un hombre al que Minerva había estado persiguiendo durante meses para que remodelara su casa de las Lomas. Un hombre al que Fabiola había puesto en la mesa de honor. Señora Manrique, dijo Gaspar, ignorando a todos los demás y dirigiéndose a mí con una reverencia casi. Su traje de Brioni estaba arruinado, pero no le importaba. Ah, Manrique. Sabía que la conocía. Soy Gaspar Ferrer. Llevo meses tratando de conseguir una cita con usted. Su trabajo de restauración en Oaxaca es brillante. Una genialidad. ¿Y esta hacienda? Es su obra maestra. La forma en que integró lo moderno con la piedra original es poesía. Se giró hacia mi esposo, quien parecía que iba a vomitar en cualquier segundo. Silvano, amigo. ¿No tenías ni idea de con quién estabas casado? Es una leyenda. Es la persona más importante en bienes raíces históricos del país. Esa fue la validación. El sello de aprobación del mundo al que Minerva ansiaba pertenecer. No era mi palabra contra la suya. Era la palabra de Gaspar Ferrer. La realidad golpeó a Minerva como un camión. Entendió todo. El descuento del 50%. La facilidad para conseguir el lugar. Mi calma. Mi sonrisa. Su humillación no había sido a manos de una nuera insignificante. Había sido a manos de una de las titanes de la industria, una mujer que ella misma había llamado naco, arribista y provinciana muerta de hambre. El rostro de Minerva pasó del blanco al morado y luego a un gris cenizo. Tú. Me susurró, la voz rota por la rabia. Tú lo planeaste. Arruinaste la boda de mi hija. Arruinaste mi vida, perra, gritó Fabiola, y esta vez, con la fuerza de la desesperación, se zafó de uno de los guardias y se lanzó hacia mí, con las uñas extendidas como garras. No me moví. No tuve tiempo. El segundo guardia la interceptó, tacleándola como a un jugador de fútbol americano. Cayó de bruces en el lodo. Suéltenme. Voy a matarla. Miré a Fabiola, que pataleaba y lloraba en el fango. Tú me pediste un segurito, Fabiola. Como si fuera una sirvienta. Luego miré a Minerva. Y usted, Minerva, me dijo que mi lugar estaba en el jardín. Que no era familia. Hice una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire frío y húmedo. Y tiene toda la razón. Me giré hacia Rosendo, mi voz ahora era puro acero, la voz de la patrona. Don Rosendo. La fiesta terminó. Estas personas, señalé a Minerva, Fabiola y a mi esposo, Silvano, se niegan a evacuar la propiedad y están acosando a la dueña. Rosendo asintió,
Su rostro impasible. Levantó su radio. Seguridad, aquí gerencia. Protocolo de expulsión. Tenemos a 3 individuos hostiles en la casa principal. Escóltenlos a la salida. De inmediato. Usen la fuerza necesaria. Entendido, respondieron 6 voces por el radio. No, gritó Minerva, con pánico real. No pueden hacerme esto. Soy Minerva de Alba. 4 guardias más aparecieron. Avanzaron, 1 por cada miembro de la familia, y 2 para la histérica Fabiola. Señora, por favor, por aquí, dijo uno de ellos, tomando a Minerva firmemente por el brazo. No me toques, gato. Mi esposo es... Silvano. Haz algo, lloriqueó Fabiola, mientras la levantaban del lodo. Silvano solo me miró, paralizado, suplicante. Aurelia, por favor, es mi madre, es mi hermana. Y esta, dije, dando un paso atrás hacia la calidez de mi casa, es mi hacienda. Levanté mi copa hacia ellos. Fuera. La escena fue algo sacado de una película de Fellini. Los guardias, profesionales y firmes, escoltaron, casi arrastraron, a la gran Minerva de Alba, a la novia llorona Fabiola, y a mi tembloroso esposo Silvano, a través del jardín lleno de lodo. Pasaron junto a los restos del pastel derretido y las mesas volcadas, bajo la mirada atónita de los 200 invitados que temblaban de frío mientras esperaban sus autos en la entrada. La humillación fue pública. Fue absoluta. Y fue jodidamente deliciosa. Esa noche no dormí. Me senté en el salón azul de la casa principal, con mi chal finalmente sobre los hombros, bebiendo un tequila, del bueno, un cazadragones joven que tenía escondido, y viendo el amanecer sobre la laguna. Por primera vez en 5 años, respiraba libremente. El mundo exterior, sin embargo, estaba explotando. Para las 7 de la mañana, los vídeos ya eran virales. La boda tormenta, la llamaron. Alguien, probablemente Gaspar Ferrer, había grabado a Minerva gritando voy a demandar al dueño, seguido de mi aparición y él fuera. Los grupos de WhatsApp de las Lomas, Polanco y Bosques de las Lomas echaban humo. Minerva y Fabiola no eran solo el hazmerreír, eran una leyenda, un meme. Quédate en el jardín, se volvió la frase del momento. Las columnas de Sociales de Reforma y el Universal estaban teniendo un día de campo. Al mediodía, llegué a nuestro departamento en Polanco. Silvano estaba allí, esperándome en el lobby, con la ropa de la boda aún puesta, ahora seca y acartonada por el lodo. Parecía un vagabundo. Aurelia. Por el amor de Dios, corrió hacia mí. Tenemos que hablar. Fue un error. No sabía qué hacer. Es mi mamá. Los guardias del edificio, que también eran mis empleados, ya que el edificio era de Mandiker Steraschens, lo detuvieron. Lo siento, Silvano, dije, pasando a su lado hacia el elevador privado. Ya no hay nada de qué hablar. Pero es mi mamá. No puedes esperar que... Yo esperaba que fueras mi esposo, dije sin mirarlo. Cambié las cerraduras. Tus cosas están en la recepción con el conserje. Que tengas buena vida. Apreté el botón del penthouse. La puerta del elevador se cerró, cortando su grito. 10 minutos después, mi teléfono vibró. Un mensaje de Silvano. Silvano, no puedes hacerme esto. El departamento. Mis cosas. Es nuestro hogar. El departamento está a mi nombre. Lo compré antes de casarnos. Legalmente, nunca fue tuyo. Silvano, pero el dinero. El acuerdo. La separación de bienes. Tengo derecho a la mitad de... Su mensaje se interrumpió. Podía sentir su pánico a través del teléfono. Se dio cuenta. Exacto, Silvano. La separación de bienes. Fue idea de tu madre. Dale las gracias de mi parte. Protegió mis millones perfectamente de ti. Habla con mi abogado.
Bloqueé su número. Las consecuencias para los de Alba fueron rápidas y brutales. Minerva fue invitada a renunciar de los 2 patronatos de caridad que presidía. Sus amigas de toda la vida dejaron de contestarle el teléfono. La humillación social fue total. Fabiola lo tuvo peor. El novio, proveniente de una familia de Monterrey aún más rica y tradicional, anuló el matrimonio una semana después. Su familia no iba a tolerar estar asociada con semejante escándalo y falta de clase. Minerva, en un último intento desesperado, intentó demandarme por daño moral, angustia emocional y por arruinar la boda. Mis abogados, riendo, la contrademandaron. Le enviaron una factura detallada por el 100% del costo del evento, ya que el descuento del 50% era para familia, y ella misma había insistido en que yo no lo era, más una factura adicional por 1,5 millones de pesos por daños a la propiedad, incluyendo el reemplazo total del césped del jardín principal, la limpieza del sistema de riego contaminado por el merengue del pastel, y la tapicería de 2 sofás que Fabiola manchó de lodo. Retiró la demanda al día siguiente. Ha pasado 1 año. Estoy de pie en esa misma terraza, en el balcón de la suite principal de la hacienda El Mirador. La noche es perfecta. Abajo, en el jardín, ahora más verde y hermoso que nunca, no hay una boda arruinada. Hay una gala. La gala anual de la Fundación de Restauración de Patrimonio Histórico. Soy la anfitriona y la ponente principal. 200 personas, esta vez invitadas por mí, aplauden mientras termino mi discurso. Don Rosendo se acerca y me ofrece una copa de champán. Del bueno. Una noche mucho más tranquila, patrona, dice, sonriendo. La calma después de la tormenta, Rosendo, respondo, chocando mi copa con la suya. ¿Qué pasó con ellos? Silvano se mudó a Monterrey, tratando de escapar de la vergüenza. Consiguió un trabajo de bajo nivel en la empresa de un primo lejano. Me envió un último correo hace 6 meses, que no respondí. Decía, no te perdí esa noche en la hacienda. Te perdí cada una de las cientos de veces que me quedé callado mientras mi madre te insultaba en los últimos 5 años. Tenías razón. Lo siento. El divorcio es final. Fabiola, según supe, está en Europa, gastando lo que queda de su fondo fiduciario, tratando de encontrarse a sí misma, en algún club de playa en Ibiza. Sus redes sociales están llenas de fotos desesperadas intentando probar lo feliz que es. ¿Y Minerva? Minerva vive recluida en su casa de las Lomas. La reina ha sido destronada. Su poder social se evaporó. Se dice que no ha salido de casa en meses. La ironía final es que, debido a algunas malas inversiones de mi ex-suegro, su gran patrimonio está en problemas. Escuché que pusieron a la venta la casa de las Lomas. Pasé 5 años de mi vida intentando ser lo suficientemente pequeña, lo suficientemente silenciosa, lo suficientemente aceptable para ser parte de su familia. Tratando de ganarme el amor de un hombre que tenía demasiado miedo de dármelo. Solo me tomó 5 minutos, un sistema de riego y un par de guardias de seguridad para recordar quién diablos era yo. Mi exfamilia política, lo poco que queda de ella, le dice a todo el mundo que actué, sin clase, como una salvaje, y que una verdadera dama ampliamente se habría ido en silencio. Pero yo creo que la humillación pública, cuando es tan cruel y constante, merece una respuesta pública. Una respuesta que no deje lugar a dudas. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Fui demasiado lejos?